mis apreciados, bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy continuamos con el estudio de la lección de la escuela sabática y nos ubicamos en el día miércoles 23 de noviembre, que tiene como subtítulo Predicar a los espíritus encarcelados. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, gracias por permitirnos en este día miércoles aprender mucho más de ti. Gracias por el don de la vida. Ayúdanos a entender que solo en ti alcanzaremos la victoria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mi apreciado, mi apreciada, quiero darte gracias por suscribirte a nuestro canal, por darle a la campanita de las notificaciones. Gracias por compartir este mensaje, gracias por tus comentarios que son de gran ayuda para que cada día podamos seguir mejorando y creciendo en estas redes sociales para seguir predicando la palabra de Dios. Hoy usted puede ser un agente de esperanza. Compartir este mensaje puede llegar a una persona que hoy necesita escuchar palabra de Dios. Y usted puede ser ese agente de esperanza, puede ser esa persona que ayude a otro que está pasando por un momento difícil hoy. Recuerda que la depresión, el ánimo que hoy tienen algunas personas no le permiten tener esperanza. Pero usted que hoy sabe que nuestra esperanza es Cristo Jesús y que a pesar del dolor, de las dificultades, hoy nosotros necesitamos creer y confiar que el Señor nos dará la victoria. Usted es un vencedor, usted es una vencedora en el nombre de Cristo Jesús. Si este tema llega a una persona que hoy necesita que oremos por él, que oremos por ella, pues escríbenos a nuestra caja de comentarios allí donde hemos dejado este video para que te tengamos en cuenta en nuestras oraciones. Bueno, familia, vamos a iniciar con nuestro estudio. Vamos a ubicarnos acá rápidamente en la lectura que vamos a mencionar, que será la base de nuestro estudio. Vamos a ubicarnos en el libro Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 18 al 20. Dice la palabra de Dios allí: Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Amén. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Esta cita bíblica o estas citas bíblicas que acabamos de mencionar, cuando nosotros las leemos así a simple vista y nosotros decimos, oye, allí está mencionando, pastor, de que Jesús al morir, su espíritu salió de su cuerpo y fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Y entonces directamente, como nosotros hemos estado escuchando y creyendo en algunas ocasiones en esa falsa creencia del infierno, de la inmortalidad del alma, de que la persona que muere va directamente al cielo o va al infierno, la palabra de Dios allí entonces no está dando a entender eso, sino que nosotros tenemos que estudiar esta cita y pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos ilumine para seguir aprendiendo de que estas citas no están en contradicción con lo que la palabra de Dios enseña. Y yo quiero que hoy nosotros acá vamos a extendernos un poco, pero vamos a leer algunas citas bíblicas porque nosotros no podemos echar por el piso la creencia de que la muerte se compara a un sueño, a un descanso, de que Cristo Jesús murió el día viernes, descansó el día sábado y resucitó el día domingo y que su espíritu no andaba por allí. No, sino que nosotros tenemos que saber que cuando una persona muere, su espíritu, todo queda allí. Porque es como cuando nosotros entendemos que un alma viviente es el aliento de vida unido al polvo, al cuerpo de nosotros, entonces allí hay un alma viviente. ¿Qué significa la muerte? Todo lo contrario, el polvo regresa a la tierra, el aliento de vida regresa a Dios, y ¿qué queda allí? No queda nada, porque esa alma ya desaparece. Entonces, pero una persona que haya muerto en Cristo Jesús, creyendo en su promesa, va a resucitar. Allí sí es
es una realidad saber que el Señor le va a devolver la vida a aquellos que hayan creído y hayan muerto creyendo que el Señor le iba a resucitar. Por eso nosotros queremos en este momento hablar sobre la muerte y la resurrección. Vamos a leer la primera cita bíblica. Vamos a ubicarnos en el libro de Job. Vamos rápidamente acá y vamos a leer lo que dice el capítulo número 14, versículo número 10 al 12. Mira cómo dice acá: pero el hombre muere y queda postrado, y al morir, ¿a dónde va? Como el agua de un lago se evapora y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no se vuelve a levantar hasta que pase el cielo, no despertará de su sueño. Ahí es la primera cita bíblica que queremos mencionar. Una persona cuando muere, pues allí queda y no despertará de ese sueño hasta que Cristo Jesús venga. La otra cita bíblica que queremos mencionar es lo que dice Salmo 146. Vamos a ubicarnos acá en el libro de Salmo, capítulo 146. Sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, una persona cuando muere, esa persona pues ya su aliento de vida regresa a Dios, su cuerpo entonces va a la tierra, no queda ningún espíritu, no queda nada, y dice allí, para aclarar, dice, y perecen sus pensamientos. Ya no piensa más, sino que está allí descansando, está dormido, es un sueño, como lo decíamos en la cita anterior. Entonces, no podemos decir entonces que cuando una persona muere, entonces su espíritu sale por allí, sino que la palabra de Dios está enseñando que todo perece, todo queda allí. Todo pensamiento, todo plan, todo proyecto, todo queda allí porque el aliento de vida regresa a Dios y su cuerpo, esa materia, nuestra materia, regresa entonces a la tierra, que luego se va a convertir en polvo. Otra cita bíblica es lo que dice, vamos a leer Eclesiastés, capítulo número 9, versículo número 5. Dice así: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Allí nuevamente la palabra de Dios dice qué está pasando con aquel que muere. Ya no tiene más parte en este mundo, ya pereció, todo queda en el olvido. Entonces no es que queda por allí, ahora el espíritu salió. La palabra de Dios nos está enseñando eso. La palabra de Dios está diciendo que el que perece, el que muere, queda allí, queda en el olvido. Entonces, ¿cuándo va a regresar el conocimiento? ¿Cuándo va a regresar a la persona el saber, sus planes, sus proyectos, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez? Ya sabiendo que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, nuestros planes y nuestros proyectos serán vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Otra cita bíblica que quiero mencionar, vamos a lo que dice Primera de Corintios, vámonos al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, luego del libro de Romanos, y vamos a leer lo que dice capítulo número 15, versículos 16 al 18. Dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. ¿Qué nos está queriendo decir acá? La palabra de Dios dice que Jesús resucitó, que su cuerpo quedó allí, que su parte humana muere, pero que su parte divina entonces le permite por medio del Espíritu Santo otra vez tomar su vida y resucitar. No nos está enseñando que salió su espíritu y estuvo por allí predicando, no. Entonces, pero vamos a seguir entonces mencionando acá una cita bíblica que también nos va a ayudar, acá con este estudio. Vamos al libro de Romanos. Quiero que leamos
el libro de Romanos, capítulo número 8. Vamos a ubicarnos en el libro de Romanos, capítulo número 8, versículo número 11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Acá está haciendo referencia a esta cita bíblica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios, permite entonces que luego que Jesús muere, que su parte humana muere, siendo Jesús también Dios, dice la palabra de Dios que fue quien lo levantó. Tomó nuevamente su vida, resucita a Cristo Jesús, y entonces la palabra de Dios nos está diciendo que el Espíritu de Dios es que sin duda el que levanta a Cristo Jesús es quien levanta a nuestro Señor y nos da la victoria a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando habla en la cita de Primera de Pedro, vamos a nuevamente ubicarnos allí en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vivificado en el Espíritu Santo, devolviéndole la vida a nuestro Señor Jesucristo, tomando el Señor su vida porque Él tiene poder. Y dice la palabra de Dios: y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritu, de qué espíritu se está hablando? ¿Será que se está hablando de un espíritu que luego que una persona muere sale? No. Dice aquí, y aquí es donde nosotros tenemos que aclarar esta cita, porque dice: fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿A quién se le predicó? Dice que entonces se le predicó a aquellos que están encarcelados pero en el pecado. No estamos hablando de una cárcel literal, no estamos hablando del infierno, estamos hablando de aquellos que están encarcelados en el pecado. Se está hablando en esas citas bíblicas, se está mencionando es que Jesús fue y predicó, pero ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo se predicó por medio de Noé. Noé fue un instrumento que le llevó el mensaje a aquellas personas. ¿Cuántas personas se salvaron para ese entonces? 8 personas nada más. 120 años de predicación y solo 8 personas se salvaron. Se le predicó a aquellos que estaban encarcelados pero en el pecado. Aquellos hombres y mujeres que no tenían ninguna visión y esperanza en Dios, sino que estaban pensando era en vivir la vida como mejor les parecía. Y entonces, pero también se le predicó a través de Noé, a través del Espíritu Santo. Estaba escuchando al pastor Alejandro Bullón y decía que en alguna ocasión cuando él salió de una predicación, una persona se le acercó y le dijo: hoy Jesús me habló. ¿Quién estaba predicando? Estaba predicando el pastor Alejandro Bullón, pero ¿quién fue el que le habló a esa persona? Le habló Jesús. Lo mismo sucedió con Noé. Noé predicó 120 años y era el mensaje de Jesús a través de Noé, a través del Espíritu Santo, para que aquellos que estaban encarcelados en el pecado fueran libertados. Pero no sucedió así. Fueron pocos los que se salvaron, 8 personas exactamente dice la palabra de Dios. Pero quiero decirte que hoy usted y yo sí tenemos esperanza. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y a pesar de que este mundo está lleno de pecados, nosotros necesitamos seguir confiando y creyendo que Dios nos dará la victoria. Mi apreciado, mi apreciada, yo quiero invitarte hoy para que usted le diga al Señor: Señor, gracias por tu predicación. Gracias porque creo en ti. Gracias porque solo en ti alcanzaré la victoria. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Y permite, Padre, que nada ni nadie nos separe de esas promesas que hoy tienes para cada uno de nosotros.
y que esas falsas creencias de la inmortalidad del alma, de creer que cuando una persona muere su espíritu anda por allí, pues creamos entonces que cuando morimos la muerte se compara a un sueño, porque la palabra de Dios nos lo enseña, y que cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez vamos a resucitar, vamos a ser transformados, aquellos que estemos vivos, pero los que hayan muerto van a ser levantados y vivirán por la eternidad con Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga, que tengas un excelente día y recuerda que nuestra meta es el cielo.